adelantando que eso representa, esa cita textual que supone tomar lo que otro dice, la idea tal cual, ¿no? Eso involucra un entrecomillado que supone que estoy tomando la idea exactamente como el otro la ha planteado. Y hay otra forma de citado que la vamos a ver que representa cambiarle las palabras. Pero eso, pues, la idea no es nuestra, ¿no? Y hay que hacer la cita. Porque en tiempos de Internet, así como ustedes encuentran la información, los demás también la encontramos. Y a veces, yo en la universidad donde enseño, a veces le decía a los alumnos, ya, investiguen, tráigame la tesis, por favor, plagio, va a generar 0,0. Igual me traían, ¿no? A veces era falta de no saber citar, otras veces era a ver si la doctora Sotomarino, por ahí se le escapa, ¿no? Nos amenaza, nos dice que va a buscar y no hace nada. No, pues, en realidad, mi trabajo es buscar. Pero bueno, así como ustedes encuentran la información, todos la encontramos, porque estamos en tiempos de globalización, la información está al alcance, y entonces no hay que caer en esas tentaciones. Pero bueno, eso es parte de la exposición. Empezaríamos con una noción de un recordar el tema de fuentes, ¿no? El tema de fuentes en el sentido de dónde emana, cuál es el origen de la norma jurídica que, como sabemos, no solamente abarca norma jurídica, ¿no? Norma jurídica escrita de fuente legislativa, sino, evidentemente, también, ¿no? Aludimos a algo fundamental en esta casa, que es la jurisprudencia, y también la doctrina y la costumbre jurídica, ¿no? ¿Podríamos, o cómo haría para pasar la diapositiva? Ya. Bueno, aquí es importante también entender que la noción de fuentes del derecho, ahí creo que mejor se escucha, fuentes del derecho tiene una relación importante con también el sistema jurídico. Vamos a aludir a fuentes del derecho como este origen, este principio, este fundamento del que emana la normativa que vamos a aplicar a los distintos, una resolución judicial, evidentemente a un dictamen, en fin, a los distintos documentos. Eso tiene un correlato indudable con el sistema jurídico. Cuando me refiero al sistema jurídico, estoy destacando, ¿no?, esta noción de familias jurídicas de la que se habla, sobre todo en el derecho comparado, ¿no? Básicamente, nuestro derecho forma parte del llamado sistema romano-germánico o civil law. Este sistema nos llega, ¿no?, con la invasión, la llegada de los españoles, y supone una conexión con el sistema, sobre todo continental europeo. Ahora, claro, ahí, evidentemente, hay también una visión, ¿no? Una visión que, si se quiere, está pues más vinculado a este producto normativo fundamental que es de fuente legislativa, ¿no? Ahora, ese producto legislativo, ¿no?, tiene una tradición en el derecho peruano, indudablemente también el derecho peruano de la ciudad. No vamos a negar que en la distinción de familias jurídicas, en donde está este sistema romano-germánico al que nosotros pertenecemos, y hay esta conexión con el derecho romano, todo lo que fue los procesos de interacción en Europa, ¿no?, y que dan lugar a un derecho de una fisonomía particular, en donde hay una etapa fundamental que es el de codificación. En la codificación, en sus distintas ramas, la codificación civil, sobre todo de fuente francesa, 1804, el Código Civil francés, y los siguientes códigos reforzaron esta visión por la cual se ve el derecho, o se entiende la validez del derecho, sobre todo a partir de esta fuente legislativa. Entonces tenemos todas estas menciones de la ley, y la ley lo puede todo, ¿no? Pero sabemos, y ustedes también saben, que la ley tiene sus limitaciones. Esto es un poquito parte de una cierta ilusión que corresponde a un desarrollo histórico también. Pero sí, evidentemente,
esa propuesta de codificación que refuerza la perspectiva legislativa es propio del perfil de nuestra familia jurídica. Entonces ahí hay un cierto relativismo también, ¿no? La nuestra tiene, o se ha entendido que por tradición tiene una fuente fundamental de donde emana esta norma jurídica, esta regla, este mandato, que es la fuente legislativa. Pero, claro, en el proceso histórico hay otra tradición jurídica importante que es la del common law. El common law, la tradición angloamericana, de fuente que se ve en las películas que vienen de los Estados Unidos. Se ve, sobre todo, un proceso de creación normativa a partir de jurisprudencia, ¿no? El case law, este caso específico. Y se diría que en tiempos de globalización del derecho, lo que ocurre aquí es que, si bien nosotros en todo caso, hemos tenido esta fuente legislativa, sobre todo como prioritaria, primordial, en el siglo XIX, y en el siglo XIX además se encuentra una lucha con el juez, porque el juez le decía, ¿no? Surgió en Francia, en Alemania, una corriente que decía, oye, está bien, se dictaron los códigos, son los productos maravillosos de este proceso, ¿no? De incluir en los códigos todo lo que eran las costumbres, pero el juez no es la mera boca de la ley, el juez interpreta, tiene una función activa. Y entonces surgen otras propuestas, surge una lucha entre este positivismo jurídico, que es más de base histórica también en nuestra tradición, y se refuerza el papel del juez, entendiendo que está la fuente legislativa, pero también está la fuente jurisprudencial. Y además, en tiempos de globalización, ¿no?, las distintas creaciones normativas del sistema angloamericano también han calado en nuestra tradición jurídica. Y entonces, por ejemplo, esta noción del control difuso, que nosotros la teníamos ya en el Código del 36, el Código Civil del 36, y pues la tenemos en las constituciones, es parte de un proceso de creación jurisprudencial a partir del precedente de Marbury con Madison. Es un precedente constitucional que nace de la jurisprudencia de los Estados Unidos de América y que, claro, ¿cómo llega a nosotros? A partir de la positivización de una regla jurídica redactada que es incorporada al Código, primero al Código Civil y después a la Constitución. Digamos que aquí lo que se pretende destacar es un poco esta perspectiva que ha sido medio relativa de noción de fuentes, que en principio no es igual si la entendemos desde el sistema romano-germánico, o llamado civil law también, hasta el sistema anglosajón, angloamericano, del common law. Pero, no obstante, eso que ha sido un desarrollo que se vio en una época como bastante distante, en tiempos de globalización del derecho, ya está, digamos, esas barreras que nos separaban de la noción de fuentes están cayendo y estamos tomando una serie de respuestas jurisprudenciales del sistema angloamericano y las estamos incorporando, ¿no? Lo que se produce hoy en día en Estados Unidos, quizás también por otros factores que no son puramente jurídicos, sino a veces económicos, políticos, impacta también en el derecho. A ver, sería la... Esta fue una clásica distinción entre fuentes formales y materiales. Ley como norma jurídica emanada de los, ¿no?, una noción clásica de fuentes formales, la ley como norma jurídica emanada de órganos investidos del Poder Legislativo, jurisprudencia y costumbre jurídica, y las fuentes materiales, en donde también está la ley, pero se proyecta a la fuerza. Y además ahí hay una construcción escalonada, constitución, leyes, códigos, etcétera, ¿no? Pero en esta noción de fuerzas materiales también se ha incluido, por ejemplo, a los grupos sociales y la presión que pueden hacer para crear determinada normativa, como puede ser la normativa, por ejemplo, de carácter laboral, ¿no?
Esta es una clásica distinción entre fuentes formales y materiales. En todo caso, hoy en día se diría que sí hay una interacción de fuentes, ¿no? Sin duda se mantiene esta visión de estructura normativa escalonada, pirámide de Kelsen, en fin, y con ello una noción jerárquica de la normativa escrita, que tiene a la Constitución en su lugar, en el lugar más importante, este pico encima de la pirámide, códigos, decretos legislativos, normativa reglamentaria, etcétera, todo como fuente legislativa escrita, jurisprudencia emanada de jueces, Tribunal Constitucional, la costumbre jurídica creada a partir de actos repetidos a través del tiempo. Y en donde ahí están estos actos materiales que se repiten, pero también está la percepción del grupo social respecto de la obligatoriedad. A ver, pasa. Y claro, en el caso de la costumbre jurídica, esta no debe afectar derechos fundamentales de la persona, porque eso claramente lo establece, lo regula el artículo 149 de la Constitución. Ahora, de todas maneras, hay una serie de interpretaciones en filosofía del derecho, incluso se afirma que en la medida que la aplicación del derecho por parte de las comunidades campesinas y nativas involucre una regla de consenso, serían válidas incluso determinados actos, ¿no? Cuando hay un consenso, una aceptación de las personas para, digamos, aplicar ciertas pautas que no son aceptadas en otras latitudes porque configuran afectación de derechos fundamentales de la persona. Hay ahí toda una discusión a la que no voy a entrar, pero lo que sí que pretendo resaltar es el papel que tiene la costumbre jurídica para también entenderse como una fuente del derecho. Claro, costumbre jurídica no solamente es la que está regulada en el 149 de la Constitución. Hay que entender también lo que es la costumbre jurídica en el ámbito laboral, ¿no? Estas prácticas reiteradas entre trabajadores y empleadores que pueden generar digamos, una norma jurídica, ¿no? Una norma jurídica que, de ser probada, ¿no? Una regla jurídica entre trabajadores y empleadores, o incluso en el gremio comercial. También puede existir costumbre jurídica en el ámbito de las empresas, que claro, va a ser válida en la medida que no afecte, que no viole derechos fundamentales de la persona y que no viole norma jurídica de carácter imperativo, no vaya en contra del orden público y las buenas costumbres. Pero en todo caso, hasta ahora hemos hablado de la fuente legislativa, que muchas veces se dice la ley. Tenemos la costumbre, tenemos la jurisprudencia. Y la doctrina, ¿no? La doctrina. Algunos le han negado a la doctrina este carácter de fuente por el hecho de que finalmente no tiene ese carácter imperativo obligatorio. ¿Qué se entiende por doctrina? En principio, en la teoría del derecho, son las opiniones de juristas reconocidos, que en un momento determinado adquieren autoridad. Esto en francés se entiende la doctrine y en alemán die Lehre, que al final son expresiones lingüísticas de lo mismo. Para nosotros la doctrina, opiniones de juristas reconocidos. A veces los alumnos cuando investigan encuentran en internet cualquier cosa, doctrina, no pues, no lo que encontremos que a veces es de Lalita, ¿no? O Juancito, eso no es doctrina, puede ser interesante, pero cuando alguien está usando un seudónimo, no tiene pues ese carácter de doctrina. ¿Por qué? Porque ahí importa quién lo está planteando, el prestigio de quien lo plantea. Porque uno se apoya en el prestigio para interpretar sea la norma penal, sea la norma civil, sea la norma administrativa, en fin, es el prestigio lo que califica a la doctrina, ¿ya? Ahora, en nuestra tradición no existen esos que se llaman los books de authority, que sí existen en la tradición angloamericana, ¿ya? Por ejemplo, en el sistema angloamericano existen los llamados Restatement of Torts, por ejemplo, para los que son resultados de
grupos de juristas reconocidos que se sientan a, por ejemplo, regular temas de responsabilidad civil o temas de contratos. Y eso es respetado por la jurisprudencia. Nosotros no tenemos eso, no tenemos esos libros de autoridad, esos llamados restatement. No tenemos, sí, en cada una de las especialidades determinados juristas que opinan y que no se toma en cuenta su... Pues eso tiene un papel importante, no, evidentemente no es obligatorio, hay una gran discusión, pero ayuda a interpretar, ayuda a entender, incluso a partir de la crítica, ayuda a cambiar la norma jurídica, ayuda, ¿no? Entonces sí, tiene un papel importante en la, si podemos pasarla, para el proceso de entenderlo como fuente. Ahora, es interesante advertir que, por ejemplo, esta que nació como la noción de doctrina, que era las opiniones de los juristas, ¿no?, emblemáticos, por así decir, ese término ha sido tomado en cuenta, por ejemplo, en el artículo 22 de la Ley Orgánica, para hacer una especie de mixtura, ¿no?, y hablar de doctrina jurisprudencial, que son, ¿qué?, estos principios emanados de la jurisprudencia que en todo caso, ¿no?, van a ser de obligatorio cumplimiento, ¿no?, y que están marcando pautas, claro, a través de estos principios generales, pero que emanan de la jurisprudencia. Esta noción de doctrina jurisprudencial está también no solamente en las sentencias, en las ejecutorias del Poder Judicial, sino también del Tribunal Constitucional. Pero es interesante porque es una noción que une, que es doctrina, pero no emana de los juristas emblemáticos, emana de los cuerpos colegiados, ¿ya? En todo caso, también evidentemente van a ser fuente del derecho. Y estos principios generales, ¿no?, sea que emanen de la jurisprudencia o sea que emanen de los juristas renombrados, en algunos textos doctrinarios lo llaman las fuentes atípicas del derecho, porque sea como sea, sirven para que, digamos, jueces o incluso nosotros los abogados podamos hallar respuestas a los problemas para los fines de interpretar, para los fines de integrar también, ¿no? Integrar cuando hay vacío. Y bueno, esto ya solamente estoy repitiendo el hecho de que además, ¿no?, la Ley Orgánica del Poder Judicial, de hablarnos de la doctrina jurisprudencial, también nos habla de los plenos jurisdiccionales, ¿no? Evidentemente, los plenos jurisdiccionales lo que hacen es interpretar, ¿no?, o tratar de unificar estos distintos fallos que se han dado y, lógicamente, tienen por base la norma jurídica y tienen por base otra jurisprudencia, pero buscan precisamente un nivel de discusión, promueven esta reflexión de los magistrados. Estas son, pues, entonces, las fuentes que se van a articular armónicamente, porque también sabemos que dentro de la estructura de la Constitución peruana, está bien, se puede dictar una norma jurídica escrita, el Congreso la puede dictar, puede mandar también a nivel reglamentario, pero la Constitución prevé al juez la capacidad de ejercer el control difuso. Esto es determinar la no aplicación de una norma, ¿no?, de una norma jurídica que contraviene la Constitución. Esto que nace del fallo Madison y Marbury del conflicto en Estados Unidos en 1804, pero que ha sido positivizado. Y entonces el juez, pues, tiene la posibilidad en muchos casos, de la misma manera que lo tiene el Tribunal Constitucional, de decir no a una norma jurídica emanada de los distintos órganos. Y claro, por ese carácter particular que tenga esta respuesta, esa va a ser una fuente. Entonces es un juego, ¿no?, es un trabajo en donde vamos a encontrar muchas veces jurisprudencia, ¿no?, por ejemplo, emanada del Tribunal Constitucional, que deja sin efecto una norma jurídica. Esos son, pues, los resultados de una interacción, del juego de control de poderes, pero que nos habla de la necesidad, en todo caso, de evaluar, de analizar, ¿no?, la calidad de las discusiones y cómo vamos a trabajar con la fuente legislativa, con la fuente jurisprudencial, con la fuente doctrinaria, con la costumbre. A ver, pasarle un poquito. Y bueno, en el caso de los plenos jurisdiccionales, eso está regulado en el artículo 116
de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Viene también esta discusión de qué tanto podríamos trabajar con el derecho comparado. ¿Qué tanto miraríamos a una jurisprudencia dictada en Italia, Argentina, Colombia, ¿no? También puede ser fuente de inspiración, también puede tener claro, no va a tener evidentemente aquí sí el derecho comparado no va a tener un carácter obligatorio, pero sí un carácter, digamos, de referencia cuando, por ejemplo, la jurisprudencia o la doctrina se base en una normativa similar a la que nosotros tenemos en nuestro ordenamiento. Y muchas veces, no solo para fines de interpretación, sino que muchas veces para fines de cambio normativo o de una emisión de nueva jurisprudencia se mira a cómo se está resolviendo, cómo se ha resuelto en materia de resolución contractual, por ejemplo en Italia, en Francia, ¿no? Pero reitero, esta también muchas veces se entendía como una fuente, pero una fuente bastante relativa porque no tiene ese carácter obligatorio, simplemente son referencias que pueden ser tomadas en cuenta. Ahora, evidentemente estoy diciendo algo bastante sencillo, pero es bueno recordarlo, ¿no? Vamos a tomar en cuenta la noción de fuentes en función de las áreas del derecho en la que estemos trabajando. En materia penal, evidentemente, la legislación, código penal, la tipificación, la jurisprudencia y la doctrina van a tener un papel preponderante de fuente. Y en materia civil, sí en materia civil, laboral, va a estar esta fuente, la legislación, la jurisprudencia, la costumbre y la doctrina. ¿No? Va a tener digamos, va a tener, estas fuentes van a tener un carácter vital. De hecho, podría ser que la legislación no esté reconociendo determinados derechos entre las partes, pero la costumbre jurídica sí la haya reconocido. Entonces miraremos primero la costumbre. No, legislación, porque, ojo, la legislación hay que entenderla como toda normativa escrita, ¿no? Esa es la noción que se asume en doctrina. Aunque se usa este término legislación, también, como quiera que se hace referencia a norma jurídica escrita, emanada de órganos, ¿no?, competentes para dictarla, también se entiende la Constitución, tiene esa entra dentro de esta fuente. ¿Pasamos? Ahora, pasamos y más bien a la búsqueda de información. Y ahí ya hablamos de otra noción de fuentes. Aquí sí ya estamos en otra noción. No fuentes para interpretar, no fuentes del derecho para regular, sino más bien la fuente de búsqueda de información, ¿no? Ya la noción es donde hallamos esa fuente de información. Y aquí en doctrina, digamos ya la doctrina de tipo metodológico, se suele distinguir entre información primaria o fuentes primarias y secundarias. La fuente primaria es aquella que nos da información directa, la ley, ¿no? La propia jurisprudencia nos da información directa, por ejemplo, de lo que han resuelto los jueces. Y la secundaria es la doctrina, porque aquí hay un procesamiento del jurista que emite una opinión basada en una interpretación legal o una interpretación jurisprudencial. Ahora, cuando uno investiga, ¿no?, por ejemplo, digamos para los fines de una costumbre, de determinar si existe costumbre jurídica, va a ser importante acercarse al grupo social, sobre todo, como reitero, en un ámbito de investigación. Se suele considerar que esta también es una fuente directa, ¿ya?, porque recabamos información directamente del grupo social. Ojo, en materia de investigación, muchas veces, y sobre todo, bueno, de lo que el juez puede resolver, va a ser interesante incluso capacidad de observación. Eso también se entiende como una fuente de información primaria. A ver, pásame. Aquí lo que pretendo indicar es sobre todo el hecho de que las características que debería tener, o donde en todo caso pueden encontrar información que puede ser empleada en una sentencia, un dictamen,
un informe, ¿no? Sin duda, por ejemplo, el caso del derecho peruano, es fundamental trabajar con el sistema, ¿no? El SPIG. El SPIG lo que hace es proporcionarnos legislación actualizada, modificada, no tener una buena base de datos, y el SPIG, que es un producto del Ministerio de Justicia, ¿no? Brinda esa información. Ahora, ¿qué pasa si además quisiéramos proyectarnos, por ejemplo, un análisis constitucional y quisiéramos ver sobre un caso cuál es el panorama constitucional en otras latitudes? Bueno, en ese sentido, para hacer una investigación o incluso para tomar información de otros ordenamientos, ¿no? Constituciones, códigos, leyes especiales, esto se puede encontrar por lo general. Bueno, el SPIG, por ejemplo, tiene varias constituciones de otros países, de España, Brasil, Colombia, Argentina, ¿no? Pero también, por ejemplo, en el caso de España, existe una especie de página, un sitio, ¿no? Agencia Estatal Boletín del Estado, ¿no? BOE es, en donde encuentran constitución, legislación, otros códigos, ¿no? Y entonces tienen la obligación de actualizar, porque así se trabaja, ¿no? En estos países, la obligación de actualizar estos sitios, ¿no? También muchas veces, ahora que está la gran discusión de la reproducción asistida, de la maternidad subrogada, que en realidad existen ya varios fallos aquí en el Poder Judicial, dicen varias sentencias, no se ponen de acuerdo tampoco, ¿no? Las sentencias están diciendo distintas cosas. Lo que no están diciendo es que ahí hay una práctica prohibida. Y además, sabemos muy bien que en el Código Penal no dice nada sobre esta situación de que sea prohibida la reproducción humana asistida y que esté tipificada en el ámbito penal. Claro, el artículo 7 de la Ley General de Salud sí plantea que está favorecida la reproducción, todos tienen derecho a recurrir a la ayuda para la reproducción humana asistida, pero dice que no debería dejar de coincidir la calidad de madre gestante con la genética. Pero no dice más, no dice más. Y en la práctica se desborda la realidad. Y hay varios fallos, ¿no?, que han resuelto, y en ningún caso el Poder Judicial ha dicho esto está prohibido, debe entenderse como que nadie puede hacer una reproducción humana asistida en la que no coincida la calidad de madre gestante con la genética. ¿De qué estoy hablando? En ese caso, estoy hablando de la ovodonación, ¿no? La mujer que tiene un embarazo y en donde el óvulo con el que se ha creado el embrión, el óvulo no le pertenece, es de una donante. O la mujer que quiere ser madre y que le donan, pues, ¿no? Y ella tiene el hijo y se lo queda. Ahí además la discusión de la voluntad gestacional, que es algo reconocido en otros ordenamientos. Pero en el Perú, valgan verdades, está dándose un turismo reproductivo, solo que nunca con estas consecuencias de que las personas fueran presas. Pero, ¿cómo regular? Las sentencias que se han dictado, salvo la constitucional, en sede constitucional, esa sí tiene un poco más de un sustento, una explicación mayor, pero en los otros casos sí debo reconocer que como 3 sentencias donde ahí falta un poco más de sustentación. Y entonces, para hacer una sentencia que sirva para dar criterios, es bueno también mirar cómo se han regulado este tema en otros países. Reitero, voluntad gestacional, acto jurídico, negocio jurídico, bueno, pero en fin, ¿qué dice la doctrina, no? Bueno, miren, por ejemplo, Legifrance es un sitio de normativa francesa. A partir del Código Civil francés, los franceses todo lo volvieron código, son especialistas, aman los códigos, y aquí pueden encontrar, y no tienen que saber francés, hay un espacio, hay una traducción en español, ¿ya? También están las bases de datos de justicia Europa, Estados Unidos también, las explicaciones de la ley federal. Entonces hay un cierto panorama normativo. A ver, pásame.
Lo que se recomienda en el caso de doctrina es buscar autores de prestigio. Eso, la Lalita, el Jean, el Juancito que está ahí, que pone sus artículos muy bonitos, a veces sí, muy buenos, ¿no? Pero no, detrás no está el prestigio de un autor emblemático. Ustedes no pueden basarse en eso. Tienen que leer, tienen que buscar y basarse en autores no reconocidos en materia penal, ¿no? Hay muchos han sido sus profesores y entonces se han ganado un prestigio y esa es una doctrina valiosa. Muchas veces también ellos, digamos los tratadistas en materia penal, en materia administrativa, también citan otros y entonces uno los busca. Sitios de universidades que dan cuenta del derecho comparado. Esto también es importante. Revistas electrónicas. Esta revista es de una universidad catalana. Les permite bajar los artículos. Está Cielo. Cielo es una revista electrónica muy exigente para los artículos. El Sistema de Información Científica de la Red Científica América Latina y el Caribe también bajan gratis los artículos, porque eso es realmente bueno, pues, ¿no? Ustedes si quieren buscar, muchas veces se van a dar cuenta, allá, $5, $10, ya, pues no, se golpea el bolsillo. Ahora, libros de calidad, también es verdad que muchas veces los encontramos en librerías que se traen, pues lo último que se ha dictado en España, en Argentina, en Italia, ¿no? Colombia tiene muy buenos textos también, pero tienen un costo. Lo que hay que buscar muchas veces son estas revistas electrónicas que uno puede bajar los artículos gratis. Ahora, sí hay universidades que tienen bases de datos que cuestan mucho. Si ustedes son alumnos universitarios, pueden acceder a esta base de datos, que son, ¿qué? Artículos que se han escrito alrededor del mundo, ¿no? Y que tienen, digamos, ¿no? Esa solvencia, sobre todo académica, y ustedes los pueden citar. Como regla, no se puede usar Wikipedia. Wikipedia la están usando los chicos de colegio. Y entonces imagínense, pues es una sentencia citando Wikipedia. La sala, jala la cara, ¿no? La mecha, ¿no? Se le escapa, podría ser, no, a ustedes no debe escaparse. Con mayor razón sí están haciendo sus tesis, sus investigaciones, pero claro, esta explicación está orientada a la labor jurisdiccional. Pero obviamente también, si ya hacen la tesis, y muchos tienen que lucharla para hacer la tesis, Wikipedia no. Ahora, a veces hay material en Wikipedia, en alemán, en francés, que sí es muy bien hecha porque han encargado a juristas de otro nivel. Eso solo sirve para identificar a veces buena bibliografía y los términos que tiene la institución en otras lenguas. Pero claro, siempre que uno vaya a leer en otras lenguas, ¿no? Cuando se hace la traducción de materiales en otros idiomas, hoy en día tenemos el Google, pero es un gran problema porque el Google pues no traduce bien tampoco, ¿no? Según el caso, lo que uno debe buscar, si el libro es muy bueno, tratar de ver si se ha traducido. Si se ha traducido, los colombianos están traduciendo muchos libros de alemán y entonces buscar, hacer un esfuerzo, quizás que aquí la biblioteca también, Poder Judicial, bueno, pase a tener estos textos de calidad. El mensaje es tener cuidado, buscar, ser muy, digamos, minuciosos en la calidad de fuentes que usan, ¿no? Reitero, por ejemplo, esta Indret es una revista de una universidad catalana, bajan gratis los artículos y por ahí les puede dar más información relevante. Podría pasar un poco más. A ver la siguiente diapositiva. Bueno, así se sienten pues uno cuando tiene mucha información también, ¿no? A veces se siente, ¿y por dónde comienzo? Bueno, en realidad hay que comenzar por el tema específico. Hay personas que trabajan muy bien con lo general, los libros, los textos de consulta tipo enciclopedia, y después llegan a lo específico. Y bueno, ahora pasamos sí a lo que más problemas suele dar, que es la importancia del citado. Citar, saber citar, ¿en qué ayuda? ¿En qué es el antídoto
a la sospecha, a la acusación de plagio. Porque es feo, pues, ¿no? Que le digan a uno que es un plagiador. Entonces, en realidad, hoy en día hay que saber citar. Ahora, hay estilos de citado, eso lo vamos a ver. Cuando ustedes a veces toman un libro y ven que el autor cita a pie de página, ese es un tipo de citado. Hay otros casos en los que encuentran autor-año. Por ejemplo, el libro de Espinosa, de Juan Espinosa, sobre derecho de personas, ¿no? Un estilo de citado es poner solo autor-año, Espinosa 2014. Eso es un estilo de citado. Lo que sí hay que tomar en cuenta, porque vamos a ver los principales estilos de citado, es si cualquiera que sea el estilo de citado, hay que reconocer con honestidad académica la idea de otro. Porque reitero, hoy en día todo se sabe. Ustedes encontraron, los demás también lo encuentran. Solamente para irles adelantando, ¿no? Estos son los estilos más comunes, el autor-año. De autor-año vamos a ver ejemplos, que es usado por el APA, el llamado método de Chicago, estilo de Chicago, humanístico. En los últimos años las universidades también han creado sus manuales de estilo. Harvard ya lo tenía hace mucho tiempo, la Pontificia Universidad Católica ha creado su propia guía. En ocasiones se las imponemos a los alumnos, otras veces algunas maestrías dicen, bueno, tienen cierta libertad. Vancouver es otro estilo de citado, pero que se usa en medicina, Turabian en ciencias sociales, y así hay varios, ¿no? Hay varios estilos de citado. Hay varios estilos y por eso va a haber una diferencia entre el estilo humanístico y, por ejemplo, el de autor-año. Ahora, los de autor-año son bastante parecidos, como vamos a ver, ¿no? Como su nombre lo indica, destacan el autor, apellido, año. Ese son el elemento fundamental en el citado. Ahora, el APA no es un instrumento, no es un manual de estilo que venga de derecho. Es de la American Psychological Association, viene de psicología, pero fue calando entre los sociólogos, los historiadores, y ya ¿no? Lo jalamos hacia el derecho. Lo que pasa es que tiene la ventaja de que simplifica mucho la información. Ustedes no han visto a veces cuando leen y de pronto encuentran toda una explicación arriba y las famosas llamadas a pie de página, donde están comentarios y comentarios y páginas. Entonces uno dice, oye, ¿y qué leo? ¿Arriba o abajo? ¿No? Y entonces incluso a veces uno dice, ya pues no leo abajo, porque si lo de abajo son meros comentarios, ¿no? Pero distrae la atención. La verdad es que distrae un poco. Y además, en el estilo humanístico de citado, que el estilo humanístico es ese citado a pie de página, que la primera vez tiene que reproducir toda la información que va a la bibliografía. Por eso es que ven la primera cita, por ejemplo, el libro de Juan Espinosa, Juan, entre paréntesis, 2014, y después el título del libro, además en cursiva, y primera, segunda, tercera edición, primer, segundo, tercer tomo si lo hay, y después, coma, o punto, en realidad, ciudad, 2 puntos, editorial. Y lo ponen a pie de página y además también lo ponen en la bibliografía. Entonces hay una doble, ¿no? Eso tiene el método o estilo humanístico, ¿ya? Y cuando uno ya ha citado al autor, utiliza estas expresiones obsit, ya cité, ibidem, el ibidem significa repetición, porque lo acabo de citar, por eso se usa. Y hay que mantener esa secuencia. En el estilo APA y el de Chicago, no tengo, porque la cita va dentro del texto, no hago la referencia a pie de página. Ahora, cuando uno investiga y hace la cita con el estilo humanístico, que la referencia la coloca a pie de página abajo o al final también, ¿qué pasaba? Que hoy en día tenemos pues la computadora y podemos cortar y pasar, a veces leemos y dice, ay, esta parte está mejor al final, ¿no? Siento que esa es una conclusión fabulosa. Cuando yo corto y me llevo mis citas, y a veces el trabajo queda, ¿no? Con que digo, pongo ibidem, lo que significa que la cita que acabo de hacer
está referida antes, pero no hay un antes, porque me llevé, corté y pegué en otro lado. Esos son los problemas que tiene el estilo humanístico, que no los tiene el APA, porque el APA va el texto, el citado dentro, que ahorita lo vamos a ver, ¿ya? Pero esos son estilos, ¿ya? Esos son estilos. En los últimos años se está utilizando mucho el estilo autor-año por las facilidades que les comento. Hay formas para citar libros, hay formas para citar revistas, hasta la información de YouTube, hasta las diapositivas, todo está en los últimos tiempos reseñado. Información de Internet. Claro, estas referencias que buscan, que lo que ustedes dicen, el otro lo puede ubicar. ¿Ya? Ustedes mismos están diciendo, oye, yo lo saqué esto de aquí y acá lo encuentras. Es una muestra de honestidad académica de calidad también. Además, porque una cita bien hecha está reforzando, está demostrando, a nivel de investigación, a nivel de cuando hacen la tesis, en fin, eso pues demuestra la calidad de quien investiga. Una tesis siempre va a tener un aparato crítico. Ahora, eso se puede hacer, aparato crítico consistente en las citas. Una tesis siempre va a tener citado. ¿Por qué? Porque uno no investiga sola, investiga con los que han investigado antes, porque es su obligación, cuando hace la tesis, demostrar cuál es el estado de la cuestión. Y eso supone decir, bueno, ¿cuál es la discusión actual? No la discusión para reproducción asistida, la de Josserand, que pues Josserand escribía en el derecho francés a fines del siglo XIX, pero ya pues Josserand que sabe de reproducción asistida, ¿no? Es un problema contemporáneo. Entonces, vamos a utilizar la discusión contemporánea. Y bueno, ese es el, digamos, son los estilos de citado, ¿ya? La guía PUC está en la propia universidad y hace un trabajo de, digamos, de reseña de todos los materiales. Ahora, en ambos estilos, cuando se hace una cita, lo que también se suele hacer es armar bibliografía. Siempre se arma una bibliografía. Lo que pasa es que, les reitero, el estilo humanístico va a repetir la información de la bibliografía al pie de página y va a mantener una secuencia con estas, digamos, con el uso de esta terminología, del OPCIT, del IBIDEN, que la usa uno en determinados momentos. En cambio, en el caso del autor-año, solamente el autor, año y el 2 puntos en donde va la página. Vamos a ver ahora los tipos de citados. Los tipos de citados son, en cualquiera de los estilos, son textual, de paráfrasis, de resumen o de referencia. ¿Ya? Lo más importante en realidad es el citado textual y el de paráfrasis. La cita textual, como su nombre lo indica, yo reproduzco las palabras de otro, las uso para reforzar mi parecer o para darle la contra, pues a este que ha dicho esto, ¿no? Porque yo tengo una idea más novedosa, pero reproduzco lo que el otro dice, la uso para justificar la validez de lo que el autor de la investigación o en el caso de una sentencia se está haciendo, ¿no? ¿Y por qué nos damos cuenta que es una cita textual? ¿Cómo nos damos cuenta? Porque debería estar entrecomillada. Así la notamos. Ahora, los distintos manuales reclaman que cuando son de 5 líneas más o menos, solo tiene el APA, lo tienen, ¿no? Va entrecomillada dentro del texto. Cuando es una cita muy larga, a ver, creo que no lo he puesto acá, pero debe estar después. Cuando la cita es muy larga, más de 5 líneas, debería ir punto aparte y con lo que se llama la sangría, una separación del margen, y con una letra un poco más pequeña. Ahí uno se da cuenta que es una cita textual. Y entonces no me van a decir que yo plagié. ¿Ya? La otra es la cita de paráfrasis, como su nombre lo indica, paráfrasis o no literal. Yo lo digo con mis palabras, pues, pero lo cito. Ahora, es verdad que a veces uno lee mucho y ya no sabe de dónde sacó la información. Eso también puede ser, ¿no? Que a veces no es que haya mala fe. Bueno, lo ideal es que cuando hay información que sabemos es de otras personas, hagan la cita, para que no los acusen de que están tomando las ideas. A veces ha habido tesis donde
de pronto pues está el jurado, en el jurado, ¿no? Está aquel de donde el que hizo la tesis tomó las ideas. Te le dice, señor, ¿y esto? Bueno, una tesis así no debería progresar. Si progresa, buena vergüenza, y puede terminar jalado. Si se le pasó al asesor y en el jurado está aquel que fue plagiado, las ideas se las tomaron, bueno, pues normalmente no lo... Además que se pasa una vergüenza. Pero, ojo, también hay una infracción grave y bueno, hay también la comisión de un delito, ¿no? Entonces hay que, incluso cuando recreamos con nuestras palabras, hay que citarla, se hace una glosa. Miren, yo les comento que en el trabajo de tesis, a veces yo digo, si el alumno se toma tanta molestia en cambiar las palabras, buscar sinónimos, antónimos, digo, ¿para qué tanto? Para que no me dé cuenta. Pero me doy cuenta, pues. Entonces, lo que deben hacer es citar. Y esa labor creativa, utilícenla para procesar y dar su parecer. Porque a tanta chamba, tanto trabajo, para sencillamente cambiar las palabras y simular, maquillar la expresión de otro, ¿no? Es algo que no es honesto y afecta la calidad del trabajo. ¿Ya? Entonces aquí de lo que se pretende es que ustedes cuando hagan sentencias en estos documentos, citen. Si es textual, exactamente, nadie les dice que no pueden sacar la información de internet y pegarla, pero la citan pues, porque el copy-page, eso es plagio. Y he visto tesis, yo recuerdo una vez, un trabajo de investigación, no llegó a hacer una tesis, una monografía, que el alumno decía, doctora, yo no me he copiado, pero era pues 5 páginas de las tesinas de Belgrano, nunca lo voy a olvidar, ¿no? Es que así, él lo encuentra y yo también. Entonces le decía, no se copió, acá está, y a veces hasta ha pasado que, lo más triste es que en ocasiones pues gente que uno no pensaba, ¿no? Sí, pues lamentablemente ocurre, pero no caigan en la tentación, ¿ya? Otro tema es, ¿sabes?, lo que hacen algunos, que es la traducción de un libro, o una parte de un libro, que está en alemán y no se vende en el Perú. Pero, ¿y ha pasado pues que el jurado, alguien habla alemán y dice, yo he leído antes esto? Y no, yo he leído antes, entonces va, busca su texto alemán y así pues, su único trabajo fue hacerlo traducir. Pero eso es plagio, eso es plagio. Los textos en inglés, los textos en alemán, los textos en italiano, eso es plagio pues. Y entonces más bien quedan mucho mejor si dicen, esto lo he traducido del libro, ¿no? Produkthaftung, responsabilidad por productos defectuosos, ¿no? En el alemán todavía. Y lo han mandado a traducir. Sí, pues, están quedando como investigadores, o en todo caso, si esa información la colocan en sus sentencias, están reconociendo con honestidad y le están dando un nivel a la sentencia porque están demostrando su preocupación por ir más lejos, no solo el ordenamiento peruano. Porque la verdad es que también cuando se hacen investigaciones, todo el mundo quiere materiales en castellano, pues. Y entonces todo el mundo tiene los mismos materiales que ustedes tienen. Por eso es que también hay lugares donde no solamente para los fines de investigación se ponen límites temporales, sino que se les pide a los alumnos, ya esto en el terreno del hacer la tesis, ¿no? Se le pide a los alumnos leer en otros idiomas, ¿ya? Pero la cita de paráfrasis o cita no literal es cuando ustedes recrean las expresiones de otros, las recrean con sus palabras, pero la idea es de otro, pues. Y eso, reitero, se detecta. Estas 2 citas, sobre todo la cita de resumen, es la síntesis de un pasaje de otro. Yo hago un resumen de lo que dice el libro, ¿no? Para algunos es también parte de la cita de paráfrasis porque uso mi propio lenguaje, ¿no? Pero claro, se trata de que estoy comentando, haciendo un resumen muchas veces de un artículo muy largo, ¿no? La particularidad es que hago el resumen, pero también hago la cita. Y las citas de referencia, que más bien digo, por ejemplo, reproducción asistida, léase Enrique Barsi en tal libro, Hecho de familia, ¿no? ¿Ya? Como yo les decía antes,
cuando las citas son de una mayor extensión, más de estamos en 6 líneas, generalmente va en sangría, que es una separación del margen. A eso se llama la sangría. Y la letra baja un poco. Y entonces, dependiendo del estilo de cita, si es el estilo humanístico, van a tener un número que va a ir abajo y va a hacer toda la referencia del autor. Y si es el autor año, van a encontrar, como van a ver ahora, el autor, el año, 2 puntos la página, ¿ya? Cuando las citas son muy largas, son muy extensas, las citas del otro, bueno, pues uno se pregunta quién está haciendo la tesis o quién está investigando, ¿no? Porque si yo copio todo, entonces, ¿dónde está la novedad? Ahí se recomienda, digamos, siempre comentar, ir comentando, no hacer una cita muy extensa, porque lo que se percibe en ese caso es que estamos flojeando, no estamos pretendiendo hacer una investigación, estamos trabajando con un autor, con un solo autor. Lo ideal es una cita, la cita de otros autores y después nuestra propia opinión, ¿no? En doctrina de metodología se recomienda que cuando son mayores a media página, las citas ya deberían desagregarse e ir comentándose. Ahora, es recomendable, por ejemplo, si ustedes están hablando del código francés, buscar el código francés y no estar buscando esta cita indirecta que supone el comentario de alguien. Y a veces es la cita de cita, ¿no? Spinoza, comentado por otro autor. En ese caso hay que ir a lo que dice ese autor, porque la cita de cita muchas veces deforma. Ya claro, la persona dice algo para un efecto y se entiende mal. Cuando los textos son muy valiosos, deberían ir a buscar el material en forma directa. Digamos, ese autor italiano que es bueno, buscarlo. Solamente se debe buscar este material comentado por otros cuando no se tiene acceso al autor principal. En ese caso sí. A ver. Por ejemplo, esta es, ¿no? Estamos hablando de los símbolos tienen características particulares. Eso es un texto de lenguaje, ¿no? Se entiende en una primera aproximación. Los símbolos, estados mentales, tienen... Este, por ejemplo, es una cita autor-año de Lapa. ¿Ya? ¿Y qué tipo de cita es? ¿De paráfrasis o cita textual? Textual, ¿no? ¿Por qué? Por las comillas. No tengan miedo, también, por la comilla. La comilla indica que es una cita textual. Y también hay un significado en esto, en este símbolo. Una paréntesis con 3 puntos. Indica que acá hay algo más. Y que el que hace la cita solamente ha tomado esto porque eso les es útil. Pero esto sigue, ¿ya? Esa es Pero esa es, como verán ustedes, autor, año. Ya no va a pie página. Porque esa es otra cosa. A veces cuando los alumnos no saben, mezclan los citados. No se puede mezclar, pues. Es uno o el otro. No se puede mezclar los estilos. Por ejemplo, este es un concepto importante en los discursos sociales, es que propone Hall cuando afirma lo siguiente: la lógica de la identidad es... Esta sería una cita textual. Claro, estoy pasando a otro párrafo, ¿no? Pero sería de paráfrasis. Ustedes dijeron que la cita textual se identifica por las comillas. ¿Acá hay comillas? No, es una cita de paráfrasis que claro, se supone que hay que escribir un poco más también, ¿no? Solamente la comilla es un indicador importante. Ahora, cuando es una cita muy larga, no necesariamente debe llevar comillas, pero lo que pasa es que va punto aparte, pues, y va con sangría, ¿ya? Va separada del margen. A veces le ponen comillas, pero no necesitan, porque si uno ve que hay una cita larga y que está a punto aparte, ¿no? Digamos... Roy Freire, ¿no? Plantea en torno a este tema lo siguiente, y punto aparte, separado del margen, una letra más chiquita, esa es una cita textual, pero es una cita extensa.
esa sangría le está indicando que es también textual. Y ustedes la van a ver. Yo lo que les recomendaría es revisar varios textos para identificar los distintos estilos de citado. Eso les va a terminar cerrando un poco este conocimiento, ¿ya? Pero van a ver varios de esos estilos. Por ejemplo, ¿no? Arthur Kaufman afirma que la filosofía del derecho se apoya en la experiencia a fin de no ser meramente especulativa. Esta sería una cita de paráfrasis, ¿no? No ven la comilla en ningún lado. Yo he cambiado de alguna manera las palabras, pero claro, no el sentido. Eso hay que tener cuidado también, ¿ah? La gente se emociona. No, ustedes cuando hacen la cita de paráfrasis no les puede llevar tampoco a cambiar lo que dice el autor, aunque nadie lo lea, no, aunque nadie sepa dónde está la información, no, porque eso también afecta a la honestidad académica, cambiar lo que dice el autor, ¿no? Es la fidelidad, incluso con paráfrasis, tiene que respetarse lo que el autor ha señalado. Aquí están pues los métodos que les decía, los estilos, porque estos son estilos. El método tradicional humanista o humanístico, así se llama, es el más antiguo, con la cita a pie página o al final toda se va reproduciendo, lo mismo que va a bibliografía. La primera cita con todos los datos del libro y hay que seguir un orden, ¿no? Por eso reitero, es el OPCIT, cuando, por ejemplo, yo ya cité completo, hice toda la referencia, cito otros autores, pero vuelvo a citar ese libro en otro momento, utilizo el OPCIT. Si sigo citando varias veces al mismo autor, utilizo el IBIDEN. Todo siempre a pie de página. Ahí es donde vienen también otras expresiones latinas, ¿no? Pero repite muchas veces la información que va, reitero, a la bibliografía. Dos veces la coloco en el texto. En cambio, el método autor-año, simplifico la información y no distraigo. En el caso del método de Chicago, es también autor-año, solo que no lleva una coma entre el autor y el año. En el estilo APA sí se lleva. Y estos dos estilos, en realidad, cuando uno hace una investigación, siempre va a tener bibliografía y ahí coloca toda la información que permite ubicar el artículo en la revista, sea en internet, en fin, ¿no? Y eso sí, aunque no lo he incluido acá, la bibliografía, hay una especie de estándar, se diría que todos los estilos mantienen esa exigencia de que siempre vaya apellido del autor, su prenombre, el APA muchas veces pone la inicial del prenombre, el año, porque claro, no es lo mismo la primera edición del año 70 que la edición del año 2018. Y entonces hay que señalar cuál es el texto que ustedes están consultando. Y también el artículo, si es artículo, ahí hay un requisito por lo general, estoy hablando de bibliografía, el artículo por lo general va entrecomillado, mientras que si se trata de un libro se usa la cursiva o itálica. A veces los alumnos o las personas se emocionan y le ponen oscurito, raya, hasta asterisco, a veces adornito. No necesita nada de eso. Hay ahí un consenso en el sentido de lo que se suele usar. Pues uno no pone las rayas que quiere. No, porque quiere, claro, si quiere enfatizar en el texto es otra cosa. Y ojo, en el citado, por ejemplo, ¿qué pasa pues si el autor no tiene una raya, un subrayado? Y lo ponemos, hay que poner al final el énfasis, el subrayado es nuestro, mío, en fin, ¿ya? Pero, en todo caso, dentro de la bibliografía hay, sí, un cierto consenso en cuanto a la información que se coloca, que es el apellido del autor, su prenombre, el año, si es artículo, va entrecomillado y el nombre de la revista va en cursiva. Si es libro, va el libro, el título en cursiva, lo que aparece en la carátula, después tomo, edición y ciudad, editorial. Esto fueron los datos del APA y se diría que la bibliografía todos estamos siguiendo esa pauta, ¿ya?
En todo caso, reitero, sí se va a encontrar algunas, digamos, por ahí en de la información que va dentro del texto, las guías de estilo van a tener ciertas particularidades. Reitero, en el caso del estilo del método de Chicago, es autor-año, pero no lleva coma entre el apellido del autor y el año, mientras que el APA sí, ¿no? Ahora, el APA, a veces la discusión es cómo es el dato, por ejemplo, de las páginas, porque hace algunos años sacaron los mexicanos una edición y entonces en esa edición han cambiado y agregado el P para las páginas, han agregado el PAG, que no se suele utilizar en el estilo APA. El estilo APA es autor, año, Espinosa, 2014, ¿no? Una coma que separa, 2.50. Ese 50 es la página, ¿ya? Por ejemplo, la bibliografía, el APA utiliza ¿no? Este dato de poner el año entre paréntesis. Ramos Núñez le hace una pequeña sangría, esta es cómo armar la bibliografía. Y como ustedes verán, este libro, lo que estoy citando en la bibliografía, ese libro, lleva la cursiva o itálica, que es la letra inclinada. Punto, ciudad, editorial. Si no lleva edición, es porque es la primera edición. La primera edición puede no llevar primera edición, ya sabemos que es la primera. Si es la segunda, sí hay que ponerlo, o la tercera, ¿ya? Ahora, por ejemplo, la guía PUC lo que hace es exigir que no lleve entre paréntesis y deja un espacio. Pero si se dan cuenta, el armado de la bibliografía lleva los mismos datos, porque lo que se pretende es siempre darle a quien lee sus textos la posibilidad de ubicar los materiales. No hay que olvidar que, por ejemplo, si ustedes hacen una cita, una bibliografía para una sentencia, claro, para nosotros los investigadores es importante, ¿no? Además que es un motivo de orgullo cuando encontramos jurisprudencia relevante con cita de material y queremos buscar esos textos. Entonces, esa es la función. Ustedes han citado un material y ese material, a partir de esos datos, va a ser ubicado. Porque ahí estoy diciendo que es el libro del 2018, no es el libro del 2011, no es el libro del 2007. Por ejemplo, Juan Espinosa, mi querido amigo Juancito, casi siempre saca nuevos libros y le incrementa jurisprudencia y hace comentarios. Entonces, no es el mismo el texto de hace algunos años que el actual. Entonces, el año puede ayudar mucho a este proceso. ¿Ya? Yo aquí ya estoy un poco terminando para entrar a sus preguntas. El tema de documentos es, en el tema de documentos es importante entender un aspecto comunicativo. Y es cuál es la función del documento, a quién va dirigido, cuál es el destinatario. Claro, la sentencia obviamente va a dirimir un conflicto, el laudo también, va a mandar, pues, ¿no? Va a señalar los hechos, va a señalar los argumentos de derecho, ¿no? Y también, obviamente, que se manda. Tiene que ser claro lo que se manda, ¿no? Y en eso va a diferir el hecho de hacer, por ejemplo, un dictamen fiscal, el hecho de preparar un informe interno. Entonces, ahí hay que tomar en cuenta cuál es la finalidad, hacia qué destinatario nos dirigimos, ¿no? Para los fines de comunicar. Ahora, la verdad es que es todo un motivo de preocupación el lenguaje, pues, que se usa en las sentencias, ¿no? Eso es la verdad a veces, ¿no? Yo justo en la mañana estaba llevando a mis alumnos una sentencia de casación. Claro, ya pues uno tiene experticia, ¿no? Pero lo veía a los chicos, no entendían, ¿no? Alguno dijo, no, yo entiendo todo. Y yo le dije, ¿qué es el acuo? Bueno, en realidad se podría usar términos latinos, yo no estoy en contra, lo que sí siempre una explicación. Y de eso se trata un poco. Nadie dice que las sentencias, que los documentos apunten a eliminar el uso de la terminología técnica. Claro. ¿Qué significa una resolución contractual? ¿Qué significa una lesión? ¿Qué significa una imputación? En fin, en materia penal yo soy básicamente civilista, pero en todo caso
es importante poder explicar, porque también muchas veces recordemos que las sentencias tienen un efecto en la población, tienen un efecto de informar, de educar también, ¿no? Entonces la tendencia en los franceses, en toda la comunidad jurídica es a evitar este lenguaje complicado que afecta la comprensión de las sentencias, ¿no? La policía cuando dice significando que, ¿no? Eso, el uso del gerundio no se justifica, pues, ¿no? Entonces también una sentencia no solamente tiene que ser comprensible, sino que obviamente la calidad de la misma también va a tener vinculación con un buen uso del lenguaje, un buen uso de los signos de puntuación, ¿ya? Entonces hay aquí una preocupación por el uso de lo que se llama el estilo llano de comunicación, ¿no? Claro, nadie va a mandar, una sentencia va a mandar, pero manda pues con orden, manda con un lenguaje adecuado, con un buen uso de los signos de puntuación. Incluso hoy en día se diría que el Word, la verdad es que ayuda bastante, el Word, ¿no? De los últimos programas, porque cuando les hace pautas, les está dando pautas, cuando le pone en rojito, les está indicando que ahí hay un uso no adecuado de acuerdo a las reglas del uso del lenguaje. Entonces a veces es bueno pasar, ¿no? Por estas revisiones, pero va a aprender a conocer las reglas, ¿no? Ay, espérese un ratito. Bueno, este es el material que he citado de referencia bibliográfica. Como ustedes verán, yo trabajo mucho con el estilo APA. Me gusta trabajar con el estilo APA. Acá se me escapó. Debo pedirle disculpas porque acá se me escapó la editorial. Parece que no la grabé bien. Pero el APA también, como es un estilo de los Estados Unidos de América, porque la American Psychological Association, que son las siglas, ¿no? Está en Estados Unidos, por lo general no usa ni el segundo apellido, ni coloca todo el prenombre, pone iniciales, y eso lo van a encontrar también en las bibliografías. Pero muchas veces adaptamos el estilo a nuestras necesidades, porque valgan verdades, en nuestro país sí usamos, el segundo apellido es importante. El segundo apellido identifica mejor que si solamente pone un apellido. De autores referidos a cómo hacer una tesis, Ramos hay varios. Entonces, muchas veces el segundo apellido y el prenombre nos ayuda y eso es lo que se permite. Ahí opera una cierta licencia. La verdad es que en materia de citado, de armado de bibliografía, yo les soy sincera, estas discusiones que si va el apellido mater no son importantes, lo gravitante es cuando falta información. Y lo más grave, cuando hay plagio. Eso se aflora. Y ya uno dice, uy, si este candidato no sabe, es incapaz de armar un plan en donde no reconozca la honestidad académica, ¿cómo van a hacer las cosas después, no? Así que es importante aprender a citar, el entrecomillado, ¿no? Que es el uso de las comillas, o incluso cuando son las citas extensas, hacer digamos, este punto aparte, la sangría, ¿no? Llega un momento en que se hace automático. En realidad llega un momento en que se hace, ya están como, digamos, de alguna manera condicionados, como un condicionamiento, ¿no? Que ya se han puesto, uy, no, acá estoy citando de manera inadecuada. Y la otra recomendación que siempre se les hace a los alumnos es la cita, o en todo caso ustedes que quisieran incorporar estos comentarios a las sentencias, hacer la cita inmediatamente. Porque los seres humanos, pues también, cuando tenemos mucho que hacer, y ustedes, la gente del Poder Judicial, por lo general tiene mucho que hacer, de cantidad de expedientes, hagan la cita en el momento, porque no van a ser ni los primeros ni los últimos que dejaron para después y ya la memoria los llevó a otro lado, pues los llevó a las vacaciones, los llevó a la noche, los llevó a la distracción, ¿no? Pero ya se olvidaron que esa información es de otro, que esos datos es de otro. Entonces la cita tiene que hacerse en el momento, porque así como vieron el rompecabezas, sí pues, nos ha pasado, que de pronto no la hicimos, uy, ¿de dónde saqué eso? Y perdemos tiempo. A mí, por ejemplo, lo que me ocurrió en mi tesis doctoral es que yo había hecho la cita de un material, de una revista electrónica médica. Y cuando me pongo a revisar la tesis, busco la página y decía otra cosa. Entonces yo dije, uy, ¿qué pasó?
yo no me he equivocado. ¿Qué era? Que era una revista médica que se actualizaba. Yo no había señalado, mire, nos pasa, no había señalado la información precisa en cuanto a la fecha que yo había recuperado la información. Eso, por ejemplo, también se suele hacer con información recabada de Internet, fecha de recuperación. Claro, probablemente la próxima semana podamos tratar todos los estilos de citado de revista, de páginas de Internet, ¿no? Para ser más minuciosos. Pero, por ejemplo, en las páginas de Internet se coloca la información, el autor, si hay un autor en Internet que asume la responsabilidad por el texto, ¿no? Por ejemplo, la revista médica tal, ¿no? O un médico que lo escribía, el artículo con la comilla, no hay muchas veces, ya no va a haber, bueno, ciudad hay, editorial no hay, pero yo debo poner en 2 puntos la pista electrónica. ¿Recuperado cuándo? El día 30 de marzo de tal año. ¿Por qué? Porque las páginas muchas veces se mueven, a veces las sacan y entonces la gente dice, ¡oh, has puesto información falsa! No, yo la recabé en ese momento. Y es posible que por la fecha ubiquen que ustedes no señalaron información falsa, sino que era la información colgada en ese momento. Entonces hay una serie de requisitos, no son nada imposible, no es nada así, digamos, mágico, no. Aquí simplemente hay un conocimiento que es cada vez más necesario. Vivimos tiempos de globalización, la información, vivimos en tiempos de una sociedad de la información y que se comparte, ¿no? Entonces todos acceden a ella. Por eso hay que mantener esta honestidad académica para evitar estas acusaciones. Y lógicamente en la búsqueda de información, bueno, también mejorar las destrezas en investigación los va a ayudar a hacer la tesis y aplicarla al trabajo del día a día, ¿no? Ok, entonces yo termino aquí con la exposición y me gustaría escuchar sus preguntas, sus dudas, ¿no? Creo que lo que podríamos hacer la próxima semana, que también me han pedido hacer una clase, es quizás entrar a los detalles de cómo se cita revistas, libros, ¿no? Hoy en día se cita la información, a veces clases colgadas en YouTube, son profesores europeos, ¿no? Profesores también peruanos, muy buenos, que no hemos podido, conferencias a las que no hemos podido asistir y de pronto están ahí y entonces podemos utilizarla. Hoy en día también, a veces, no hay libros, digamos, y ustedes tienen que hacer un trabajo, pero hay digamos, un jurista que ha venido aquí y ustedes pueden entrevistarlo. Esa entrevista que le hacen en realidad vale como doctrina, porque les está dando, no es una entrevista como la que se hace al grupo social, ¿no? A la persona de a pie, ¿qué piensa el Poder Judicial? No, esto es, les está dando una entrevista a ustedes que vale, pues está comentando sus conocimientos, vale como doctrina, porque no ha tenido tiempo de escribirlo. Bueno, en esos casos se graba, se transcribe, se le manda a la persona, se dice, señor, así, o está fiel a lo que usted me dice, se pide autorización antes de grabar, y eso se cita como cualquier libro, entrecomillado, porque es la expresión de esa persona. Y hay que hacerlo, porque de lo contrario, obviamente se están robando las ideas. Muchas veces no le harán proceso, pero si se lo vuelven a encontrar no van a querer darle ni el saludo. Y además es una muestra de honestidad académica también, ¿no? Esa persona que con toda gentileza les está transmitiendo sus conocimientos, bueno, pues a veces no tiene tiempo de haberlo pasado a un artículo, pero se los ha comentado. Y ustedes tienen la primicia y la colocan. A eso se cita también como y se dice, entrevista realizada por la autora, el autor de esta investigación, con fecha tal, al jurista, tal. Otra cosa es también que bueno, tiene más que ver con redacción, evitar los títulos, que bueno, no es tema de citado, ¿no? Sino es tema de redacción. Evitar a veces la grandilocuencia. El excelentísimo doctor tal. Doctor es un grado. No se pone, a veces ponen a los profesores doctor, compone profesor, ¿no? Todos nos sentimos orgullosos de ser profesores. Y a veces le ponen doctor a quien no lo es, porque es un grado, pues, ¿no? Entonces, no, ¿por qué? ¿No? O también cuando critican un texto, ¡esta porquería! No, pues, el lenguaje con el que se expresan a nivel de
sus investigaciones, obviamente no va a ser al nivel de la sentencia, pero al nivel de las investigaciones, tiene que ser un lenguaje técnico, un lenguaje mesurado, siempre respetuoso, ¿ya? En fin, de eso hay bastante todavía. No, hoy en día, por ejemplo, el APA es un manual de estilo, pero también ya hace muchos años que estaba reclamando el uso adecuado de las expresiones, ¿no? Utilizar palabras como afrodescendientes, cuidar el lenguaje para referirse a mujeres, a niños, ¿no? Tener una expresión que demuestre el respeto, ¿no? El lenguaje técnico, en fin, ya hace muchos años que el APA estaba reclamando eso. Y eso es también parte de las características que debe revestir una investigación. Pero por lo general lo que encontramos, pues, es que todos somos doctores. Y no todos somos, bueno, yo sí, pero la verdad es que a mí no me hace problema, me ponen profesora Sotomarino, pero muchas veces a los alumnos tenemos que decirle, utilicen un lenguaje del profesor tal, el jurista, sí, jurista también es una expresión, pero es mucho más mesurada que decir el doctor, el excelentísimo doctor, la brillante, ¿no? A veces hasta los alumnos dicen, la luz que ilumina, ¿no? Tener un estilo mesurado, aprender y desarrollar. Bueno, aquí yo me detengo y paso a sus preguntas, encantada de absolverlas, ¿no? Para los que le pueda ayudar. Incluso si es que consideran que la próxima semana valdría la pena tratar un tema adicional, lo pueden sugerir también. Muy bien, entonces, no sé cómo haríamos. ¿Quién quiere preguntar? ¿Qué tal, doctor? Sí. Buenas tardes todavía. Bueno, tengo una duda. ¿Es posible solo referenciar y no citar? ¿O se tiene que citar y referenciar bibliografías? ¿O en todo caso, si solo se puede referenciar en las páginas y ya no bibliográficamente? No, en realidad, en lo que ustedes referencien debería tener su correlato. Basta el solo hecho de referirse a un autor, ¿no? Debería, mejor dicho, ¿dónde es que lo lees? Claro, si lo lee en un autor X, igual ese autor que contiene esa información debería estar en la bibliografía, ¿ya? ¿Por qué? Porque es el soporte que usted tiene para, digamos, replicar la información. Esto es para que lo que usted cita, lo que usted menciona, pueda ser confirmado, que usted no le cambió la expresión, que el comentario realmente existe, debería estar. Ahora, se le pasa a los alumnos, ¿no? A veces la revisión de las tesis supone, y los planes, ¿no? Plan de tesis supone que lo que está referenciado debería estar en la bibliografía. Ahora, distinto es el caso de que a veces no está, no está referenciado, pero está en la bibliografía. Porque usted lo leyó, pero no lo citó. Eso sí es válido, ¿no? Pero en verdad sí deben ser muy cuidadosos de incluir en la bibliografía todos los libros que han consultado, si no los citen. ¿Ya? Gracias. Buenas tardes, gracias por su exposición, muy ilustrativa. Una pregunta, según las normas del APA, la forma de citar es, entiendo, apellido, año, autor, año. Y página. Y si hay una especie de regla en el sentido de que la página, es indispensable ponerla cuando es la cita textual. Pero es apellido, año y página. Y página, así es. Si en el texto que estoy desarrollando, este autor tiene más de una obra. Ah, bueno, buena pregunta. Y más de una obra incluso en el mismo año. Sí. ¿No? Entonces ya yo digo, Espinosa, 2012, y Juan Espinosa tiene pues 3 libros, ¿no? En el mismo 2012. Entonces, ¿qué hace? En la bibliografía debe haber puesto Espinosa y debe haberle puesto después del año la A, B, C. Entonces, cuando hace la cita, Espinosa, 2012, A. Y entonces lo que usted va a encontrar en la bibliografía es que digamos, en la obra del 2012, para usted saber a qué obra se refiere, lleva un agregado, que es un A, B, C, D, ¿no? Que identifica a esa obra de ese mismo año al que usted se está refiriendo.
Eso es lo que se estila. Si hay un autor muy prolífico que sacó pues 10 documentos, escribió artículos, escribió libros, ¿no? Poner autor año, el año no lo va a ayudar porque se va a confundir, pero no se confunde en la medida que le agrega un A, B, C, le agrega desde la cita. Y entonces cuando uno busca la bibliografía, ya el libro que ha citado es el A, o es el D, o es así, ¿no? Esa es la forma en la que se acostumbra a hacer. Lo bueno es que en verdad estos estilos tienen respuestas a estos problemas, ¿no? Tienen esas salidas para solucionar, pues, el hecho de que es poca la información, porque solamente va el autor y el año. Y claro, la página, ¿no? Pero en el año podría ser que el autor tenga 10 libros o sí, 3 libros y varios artículos. Muchos escribimos varios artículos en el año. Entonces 2018 no va a ayudar mucho, por eso se pone, por ejemplo, Sotomarino, 2018 A. Y cuando busquen la bibliografía voy a encontrar Sotomarino, Cáceres, Silvia Roxana, a veces uso el Roxana nada más, año y una pequeña junto al año. Y está el libro que se está citando. ¿Ya? Así es como se identifica y se separa. Si ustedes ven que está el autor año con el AVE, es porque el autor va a tener varios libros. ¿Ya? Pero buena la pregunta. Bueno, en general todas las preguntas muy buenas. ¿No? Sí. Una última pregunta. Sí. Usted ha dicho que cuando estamos citando doctrina es importante el prestigio del... Bueno, es que eso califica la doctrina. Claro. No. Hoy en día, por este tema de la globalización, se puede encontrar muchísima información, artículos variadísimos de autores que son de otros continentes y que escriben hasta en otros idiomas, y de los cuales de repente uno no puede tener referencia de qué tal prestigio tienen. Sí. Una cuestión que podría servir es el prestigio de la revista electrónica de repente. Así es, muy bien, así es. Por eso le digo, Cielo, por ejemplo, es una revista que es muy cuidadosa para seleccionar los artículos. No cualquiera publica, ¿no? Entonces, un criterio para evaluar la calidad de quien ha escrito una revista es, digamos, la revista misma, ¿no? La revista misma muchas veces nos dan indicaciones. Ahora, también puede ocurrir que un autor, ustedes estén leyendo, ¿no? Leyendo un texto y encuentren la cita ahí. Leen otro autor y encuentran la cita del mismo. Entonces, esa cita reiterada de un autor en varios textos de cierta calidad, porque están, pues, ¿no? Ya ustedes los conocen por así decir, en el mercado interno, ¿no? La doctrina peruana. Pero están encontrando que reiteradamente lo cita este autor, lo cita, y entonces eso indica que el autor ha logrado cierta relevancia y puede tener la validez de la doctrina, ¿no? De representar una idea emblemática, una opinión relevante. Ahora, ¿qué pasa pues cuando a veces hay alumnos universitarios que son ¿no? son geniales, son brillantes? Por lo general pueden escribir en estas revistas, bueno, se les va a tomar en cuenta porque no los han escogido precisamente por la trascendencia de lo que están diciendo y cómo lo están diciendo. Bueno, va a ser relativa porque todavía no ha logrado un prestigio, una experticia a través del tiempo, ¿no? Pero podría ser que también se cite haciendo las salvedades de que, bueno, es un joven, en fin, ¿no? Podría ser que esa persona con el tiempo adquiera un mayor prestigio, pero por lo general digamos, la doctrina vale por eso, por el hecho de que de quien la explica, quien da su opinión, tiene un prestigio ya ganado, ¿no? Eso no quita que en ocasiones podamos encontrar opiniones fabulosas, ¿no? Pero lo que no se puede hacer es, por ejemplo, citar materiales de autores que ni siquiera se identifican, ¿no? Y utilizan seudónimos, no, eso no es serio, eso no es de una investigación rigurosa,
porque la investigación que se realiza pues debe seguir no solamente ciertos pasos, sino el acopio de información debe estar basado en esta búsqueda de materiales recientes, de materiales novedosos, pero que en el caso de la doctrina sean pues emblemáticos también, de la misma manera que las sentencias también muchas veces tienen este rango, haber marcado una pauta fundamental, ¿no? ¿Cómo nos damos cuenta que esas sentencias han adquirido, que claro, ya me estoy hablando de otra fuente, porque son citadas en varios textos? Y porque muchas veces uno lo lee, a veces también es verdad, no están citadas, pero uno la ha encontrado. Acaban de dictarla, ¿no? Y usted la cita. Y claro, referencia de dónde la extrajo, ¿no? Por ejemplo, los precedentes de la Corte Interamericana, hace la cita correspondiente, ¿no? Lo saca de internet, www. Bueno, las sentencias del Tribunal Constitucional también, ¿no? Que están en www.tc.gov.p. De ahí las extrae, ¿no? Y ahí hace su trabajo de selección. A lo mejor no está todavía estudiada esa sentencia, pues la acaban de dictar. Pero bueno, evidentemente vale porque la ha dictado el Tribunal Constitucional y porque además cualquiera va a tener dónde buscarla. Porque usted está indicando, está dando todos los datos que permiten ubicar esa sentencia y replicar. Porque no hay que olvidar que los documentos, por ejemplo las investigaciones, también nacen para crear conocimiento, sobre todo la tesis crea un conocimiento nuevo, entonces nacen para ser difundidas, nacen para contribuir a mejorar, ¿no? digamos el razonamiento jurídico de nosotros los abogados, ¿no? de nuestra profesión. Y entonces hay que identificar los datos que permiten buscar esa información, porque investigamos para eso, para crear conocimiento y obviamente apoyarnos en todos estos que han escrito o que han dictado una jurisprudencia relevante, ¿ya? A nivel de investigaciones, bueno, también pues se reclama, por ejemplo, ¿no? Si de pronto el autor está investigando una figura que ha sido dictada por el Tribunal Constitucional alemán, ¿no? Tiene que buscar esa sentencia y decir dónde la ha sacado. En internet hay hay un sitio en donde hay mucha jurisprudencia del Tribunal Constitucional alemán traducida por la fundación, este organismo Konrad Adenauer, ¿no? De las fundaciones alemanas. A veces tienen esa ventaja. También hay textos, ¿no? Pero bueno, no hay que olvidar pues siempre detallar el citado y en la referencia donde se extrae, y en el caso de la doctrina, bueno, buscar doctrina, ¿no? Que apoye las afirmaciones y que tenga esta particularidad de un gran respeto hacia quien la ha emitido. Ahora, lo que no quita que nuevas opiniones, si mantienen si son originales, en fin, puedan citarlas señalando que es una nueva doctrina, en fin, ¿no? Eso es parte del juego que va a ir desarrollando quien investiga, ¿no? A veces es bueno hacer esta indicación, este es un texto, ¿no? Es un joven investigador, ¿no? Y dice esto, ¿no? Pero claro, uno no investiga con 2 o 3 autores, investiga con varios, sobre todo cuando hace la tesis. Ahora, en el caso, por ejemplo, de la jurisprudencia, bueno, hay que buscar los más emblemáticos, ¿no? Porque indudablemente al resolver un conflicto, dirimir un conflicto, nos estamos apoyando en esta doctrina para reforzar las opiniones, ¿no? El criterio jurídico, ¿no? Doctora Sotomayor, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Sí, yo me quería referir al tema de la mesura. Disculpe mi voz afónica. Sí, hay muchos autores que han sobreabundado precisamente en exagerar un poquito la calificación o la admiración hacia determinados autores, ¿no? De los cuales ellos han usado esas citas y los llenan de mucha rimbombancia, si es que se puede decir así, ¿no? Sobre todo autores antiguos. Y es muy importante lo que usted nos está enseñando, por cuanto sí, pues la mesura es un tema sumamente importante, ya que se sale de todo protocolo. Hay protocolos donde exageran. El lenguaje técnico, ¿no? Ya sí, y desmerece, muchas veces puede desmerecer una investigación que ha sido prolija, ¿no? Que ha sido cuidadosa.
Sí, doctora, es muy importante, yo le agradezco esa puntualización, muchas gracias. Gracias a usted. Más bien que ustedes quisieran que la próxima semana, cuando todos están invitados, desarrollemos un poco más los estilos de cita de distintas, ¿no? Revistas, artículos, ¿no? O qué más, qué otro tema les gustaría, ¿no? También no alcanzó el tiempo, pero podría buscar algunas sentencias que puedan tener una buena redacción, ¿no? Que podamos ubicar, que son un buen modelo, ¿no? Eso podría también buscar para que podamos trabajarlas, ¿no? ¿Ya? Entonces, yo creo, si no hay más preguntas, ¿no? Pero de todas maneras guarden las preguntas si es que las surgen, ¿no? Yo sé que, yo realmente primero agradecerles a ustedes porque sé que viernes en la tarde ya pues uno quiere estar en su casa, ¿no? Y encima pues hay que salir con todo el tránsito, pero están aquí y bueno, por favor, en lo que ustedes consideren, ¿no? Está mi correo, yo enseño en la Pontificia Universidad Católica del Perú, ahora estoy enseñando también UPC, he enseñado en la Universidad de San Martín, he enseñado el doctorado de San Marcos un tiempo, ¿no? Entonces está ahí mi correo para cualquier cuestión, se me pueden escribir, me ponen me pueden poner conferencia, ¿no? Para identificarlo, porque como los tiempos que están tan especiales, ya uno no contesta, sino más un correo de persona que no conoce. ya estamos en una psicosis, ¿no? O si no, porque a veces puede ser spam, ¿ya? Pero si ustedes me ponen conferencia, toda una duda, yo encantada se las voy a absolver, ¿no? Bueno, nosotros escogemos la docencia porque nos gusta transmitir lo poco, o todo lo que sabemos, esa es nuestra función, ¿no? Hemos recibido información siempre y encantada de transmitir. Ok, aquí terminamos entonces, ha sido un placer, muchísimas gracias, ¿ya? Muchísimas gracias por el tiempo que me han permitido.